escuchado hablar sobre Anchor? ¿La plataforma más fácil para crear un podcast? ¿No? Déjame explicarte. Es gratis. Existen herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Anchor distribuirá tu podcast por ti para que puedas ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y mucho más. Puedes generar dinero con tu podcast sin una mínima audiencia. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga la aplicación gratuita de Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Bienvenidos, yo soy Betsabe Ramírez. Y yo, Montserrat Tapia. Y estás escuchando El Diván del Diablo. Bienvenidos al 8º episodio del Diván del Diablo. Con este episodio vamos a concluir la primera temporada de este bonito podcast. Muchas gracias por su apoyo, participación y esperamos que sigan escuchando y compartiendo los episodios anteriores. Sean bienvenidos a otro episodio más. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, el cual es demasiado cotidiano en nuestras vidas, ya que todos los días tenemos emociones en nuestras vidas. Sabemos que enojarse no está mal. ¿O tú qué piensas, Betsabe? Sí, como dices, en este episodio vamos a hablar sobre una emoción por la que todos hemos pasado y vivido y que sin embargo hay ocasiones en que nos sentimos culpables o confundidos con respecto a ella. Y aquí la pregunta es, ¿está bien enojarse? Pues como tú nos preguntas, que si está bien enojarse, me gustaría iniciar diciendo que el enojo es parte de una emoción. Cuando nos enojamos, el lóbulo frontal derecho de nuestro cerebro se activa, haciendo que la racionalidad se pierda. Esto eleva los niveles de dopamina generalmente causadas en la zona cerebral, la cual nos permite el autocontrol. Esto hace que se inhiban. Pero bueno, para ahondar un poquito más en el tema, y contestar esta pregunta de ¿está bien enojarse? Hay que explicar un poquito más a fondo, ¿no? El enojo es una emoción humana totalmente normal y que por lo general es saludable. Sin embargo, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede en ocasiones causar problemas, ya sea en relaciones personales o en la calidad general de vida. El enojo es un estado emocional que varía de intensidad. Puede variar como una irritación leve o llegar hasta una furia e ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos, como nos decías, Monse. Cuando uno se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se va a elevar y lo mismo sucede con el nivel de hormonas de energía y la adrenalina. El enojo y la ira pueden tener algunos beneficios para nuestra salud, incluso en materia de supervivencia. ¿Lo sabías? Sí, claro que sí. Es muy importante que quien nos escucha sepa que el enojo también puede ser un foco de alerta. Como sabemos, la ira y el enojo no son malas en sí mismas. Solo necesitamos ejercer control sobre la emoción. Que la emoción no nos rebase a nosotros. Esto lo podemos hacer con diferentes técnicas. Cuando nosotros tenemos una emoción, pues bueno, para tranquilizar hay diferentes técnicas que socialmente somos acostumbrados a que nos digan qué está bien y qué está mal. Sin embargo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestras emociones. Cuando nosotros escuchamos nuestras emociones, nos damos cuenta que bueno, todos reaccionamos de diferente manera ante alguna emoción. En este caso estamos hablando del enojo. ¿Qué es lo que pasa? El enojo y la ira por sí mismas no son malas. Solo necesitamos ejercer un control en estas emociones. Es decir, que la emoción no nos rebase a nosotros. Sé perfecto que es difícil manejar el control de esta emoción de una manera efectiva y en ocasiones se nos puede hacer muy complejo. Sin embargo, si seguimos ciertas técnicas, pudiéramos llegar al autocontrol de esta emoción y así evitar la ira y la agresión.
porque como sabemos, esta emoción, pues bueno, tiene niveles, como nos lo acababas de mencionar. ¿Cuál podría ser una técnica para regular nuestra emoción del enojo? Bueno, de primera instancia, creo que es importante respirar. Una vez que nosotros respiramos, podemos encontrar el beneficio de, bueno, estamos respirando y estamos controlando a esta emoción. Pero no es tan fácil como decir, bueno, vamos a respirar. Como les decía, la respiración puede ser una técnica para controlar nuestra emoción. Sin embargo, existen diferentes técnicas que nos ayudan a tener el autocontrol de nuestras emociones. Si gustan saber cuáles son estas técnicas, nosotros podemos hacer un episodio sobre eso. Retomando el tema de que si está bien enojarnos o está mal, pues bueno, no es una respuesta compleja, porque en realidad enojarnos, como nos decía Bets en un principio, también nos ayuda a estar a salvo, también nos ayuda a entrar en alerta y sobre todo a conocernos. Y justamente por esta razón hay que saber cuándo estamos enojados, cuándo es que estamos sintiendo ira. Es por esto que les voy a decir algunos, pues, datos biológicos que para que puedan identificar cuándo es cuando se sienten con ira. El sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha y de huida, se van a activar cuando te enojas. Aumenta el ritmo cardíaco, tu respiración y empiezas a sudar. También se ralentiza tu sistema digestivo. Todo esto es una reacción fisiológica del cuerpo que busca darte energía para que sepas responder a cualquier situación que se te presente. Y por el otro lado también está el cerebro que hace su parte. Sabemos que cuando las personas sienten algo de forma muy intensa, sus pensamientos tienden a ser un poco más amplios, porque estamos centrados en la supervivencia o en la vergüenza. Es una forma de adaptarse a la situación que te provoca la ira, porque no quieres estar pensando en otras cosas y estás tratando de responder a lo que te enoja. Por lo tanto, la ira puede volvernos más agresivos física y verbalmente, hasta incluso en las redes sociales, aunque no tengas en presencia a la persona con la que te enojaste. Pero como decía Monse, hay que aprender a controlarla y a usarla en nuestro propio beneficio. Por lo que la ira no es mala en sí misma, solo necesitamos ejercer control. De esta manera vamos a evitar una espiral sin fin de ira y agresión. Fíjate que ahorita con esto que acabas de mencionar, me parece muy importante que compartamos que la amígdala es nuestra defensa emocional. Esta es la estructura más importante dentro del sistema límbico. Es la que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. En esta parte del cerebro es en donde se genera la defensa contra los peores sentimientos, pensamientos y emociones que tenemos los seres vivos, como las emociones. Como tú lo decías, cuando nosotros estamos en un estado de enojo, pues bueno, tendemos a maximizar los estímulos. Podríamos complementar y retomar lo que nos decías al principio. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos enojados? Bueno, por una parte, desarrollamos en nuestro cerebro ciertas sustancias químicas que acompañan el enojo. Y en nuestro organismo, cuando nosotros estamos enojados, pues bueno, como tú lo habías dicho, aumenta la presión sanguínea y si el enojo va en aumento, pues bueno, podemos llegar hasta sentir taquicardia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un ser humano se encuentra siempre en estado de enojo, pues bueno, ya podría ser patológico. Ninguna persona pudiera estar más de 4 horas enojada, porque entonces estaríamos hablando que esta emoción tendría que ser regulada porque estaría teniendo una patología. Y bueno, ya una vez sabiendo todos estos datos, considero importante que conozcan una de las estrategias importantes para el control de la ira. Esta se llama el tiempo fuera. Básicamente, habla de abandonar la situación en la que estás experimentando los primeros signos de ira. Pero aguas, no es nada más irse de la situación, huir y dejar al otro con la palabra en la boca. Es ir avisando paulatinamente que cómo te estás sintiendo, que necesitas
tu tiempo, tu espacio para procesar la información, relajarte un poco para no ser grosero y no agravar el momento. Como bien nos dices, estas técnicas nos pueden ayudar a controlarnos en este estado emocional del enojo. Es muy importante también que nosotros tengamos un autoconocimiento de qué es lo que más nos funciona. Porque como les decía anteriormente, hay diferentes técnicas, pero estas técnicas, algunas nos vienen mejor que a otros. ¿Qué es lo que pasa? Es bien importante conocernos, es bien importante que nosotros sepamos identificar nuestras emociones, pero lo más relevante de todo es que nosotros sepamos regularlas, tener el autocontrol de las mismas. Como les decíamos al principio, enojarse no está mal. Realmente lo que pudiera causarnos una problemática sería cómo nosotros nos enfrentamos ante esta emoción, qué conductas generamos después de esta emoción y qué es lo que nuestras conductas generan. Por ejemplo, se me ocurre, cuando un niño se enoja porque no le compran un juguete, pues bueno, posiblemente va a tener una conducta desfavorable para que el juguete sea comprado. ¿Qué es lo que pasa? Pudiéramos ver que el niño está haciendo un berrinche y que quizás sea una mamá que sepa manejar ese berrinche, que le sepa decir por qué no se lo va a comprar y que tenga las herramientas para poder lograr que el niño, bueno, pueda tener este control de la emoción. Sin embargo, si nos encontráramos con una mamá que quizás no tuviera estas herramientas para poder controlar ese berrinche, pues bueno, quizás a lo mejor y pudiera lo que comúnmente hemos visto en varias ocasiones cuando vamos caminando en un día cotidiano, pues bueno, pudiéramos llegar a ver que la mamá ejerce algún tipo de agresión con el niño. ¿Qué es lo que pasa? No supo el niño controlar esa emoción porque claramente, pues bueno, en la primera infancia nuestros progenitores son los pilares que nos van a enseñar a controlar estas emociones. Y una vez que ellos nos enseñen a controlar nuestras emociones desde nuestra primera infancia, pues nosotros vamos a ir dando continuidad conforme vayamos creciendo y vayamos en este desarrollo humano. Entonces, realmente, ¿qué es lo importante? Lo importante es conocer y saber que las emociones que nosotros sentimos son totalmente naturales y que está bien sentirlas. Claro, esta parte que dices de que se nos explique y no solo regañar, es muy importante. Y más cuando dices en la primera infancia, estamos hablando de una asertividad con respecto a lo que estamos sintiendo, que sepan los papás también qué es lo que estamos sintiendo y que nos ayude a entender esta emoción para que conforme vayamos creciendo y nos topemos con situaciones en las que sintamos la emoción de ira, de enojo, podamos saber cómo reaccionar, entendernos y saber cómo relajarnos, cómo actuar frente a este momento, frente a esta situación y que no se empeore. Porque hay muchas veces en las que si nos enojamos, después nos sentimos, como decía en un principio, nos sentimos culpables porque, ay, bueno, es que le contesté mal, ay, es que me enojé por una tontería. Por eso considero importante que conozcamos, pues, técnicas para controlar la ira, como la que les dije, el tiempo afuera, y que se tomen un tiempo para analizar la situación, para pensar en sus palabras, porque luego se arrepienten de haber dicho esas cosas enojados. Pero principalmente quiero que sepan que enojarse está bien, que es parte de todo ser humano, que es parte de las emociones que todos tenemos, todos, absolutamente todos, en algún momento nos hemos enojado. Así que no se sientan culpables por enojarse. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como El Diván del Diablo. Muchas gracias y hasta la próxima.